El aire del almacén general de Promise Creek olía a una mezcla honesta de las cosas que mantenían el mundo en pie. El polvo terroso de los sacos de harina apilados hasta el techo, el aroma amargo y tostado de los granos de café en un barril abierto, el tinte químico de los fardos de tela vaquera y el olor metálico de las herramientas nuevas y el alambre de espino. Luke sentía el crujido de las tablas del suelo bajo el peso de sus botas gastadas, un sonido tan familiar como el de su propia respiración. Estaba allí por una razón sencilla: comprar una caja de cartuchos y un saco de avena, un recado mundano que formaba parte del ritmo predecible de su vida como vaquero en el rancho de los Abbott. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas altas y sucias, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como insectos dorados. Conocía a cada persona en la tienda: el señor Henderson detrás del mostrador, con sus gafas de contable y su lápiz perpetuamente alojado tras la oreja; las señoras de la congregación metodista, cuyos susurros podían construir o destruir una reputación entre el servicio del domingo y la merienda del miércoles. Él era una parte aceptada, aunque invisible, de este ecosistema. Era Luke, uno de los hombres de Abbott, una figura funcional cuya presencia era tan normal y tan poco destacada como la de la estufa de leña que esperaba en un rincón el regreso del invierno. Entonces, la campanilla sobre la puerta tintineó, un sonido delicado que cortó el murmullo de las conversaciones, y entró Eleanor Abbott. Para Luke, su llegada siempre cambiaba la atmósfera de cualquier lugar, como si el sol hubiera decidido concentrar todo su brillo en un solo punto. No era solo su belleza, era el aura de un mundo diferente que la rodeaba, un mundo de porches limpios, de libros leídos a la luz de una lámpara de aceite y de conversaciones en voz baja sobre cosas que él apenas podía imaginar. Su vestido, de un azul pálido como el cielo antes del amanecer, no tenía ni una mota del polvo que lo cubría todo, y un leve aroma a lavanda emanaba de ella, un perfume que hablaba de agua limpia y tiempo libre. Se movía con una gracia contenida, consciente de las miradas que la seguían, pero sin darles importancia. Sus ojos se encontraron con los de Luke por un instante, un simple reconocimiento, formal y distante, el que se le concede a un empleado de confianza. Pero en ese breve instante, él sintió el abismo que los separaba, una distancia medida no en pasos, sino en acres de tierra, en cabezas de ganado y en el peso del apellido Abbott. Mientras se acercaba al mostrador, un pequeño guante de cabritilla blanca se deslizó de su mano y cayó silenciosamente sobre las tablas del suelo, una mancha de pureza sobre la madera oscura y desgastada. Por un momento nadie se movió, como si el objeto fuera demasiado delicado para ser tocado por manos corrientes. El instinto, más rápido que el pensamiento, impulsó a Luke a dar un paso adelante, su cuerpo reaccionando a un código de cortesía más antiguo que las barreras sociales que lo aprisionaban. Se agachó, el cuero de sus rodilleras crujiendo, y sus dedos callosos, acostumbrados al roce áspero de las riendas y al frío del hierro, se cerraron con una delicadeza desconocida sobre la suavidad imposible de la piel del guante, sintiendo por un instante un calor que no era solo el del sol de la tarde. Al ponerse en pie, el guante reposaba en la palma de su mano como un pájaro herido. El silencio en el almacén se había vuelto denso, expectante. Cada par de ojos estaba fijo en él, observando este simple acto de caballerosidad como si fuera una audaz transgresión. Sostuvo el guante, notando la finura de las costuras, el delicado bordado de una pequeña flor en el puño, un detalle que hablaba de un ocio y una atención al detalle que le eran completamente ajenos. Su propio mundo estaba hecho de cuero grueso, lana basta y la funcionalidad brutal de las cosas hechas para durar, no para ser bellas. Se acercó a ella, consciente del sonido de sus espuelas, un repiqueteo metálico que de repente parecía demasiado ruidoso, demasiado tosco para aquel momento. «Señorita Abbott», dijo, y su propia voz le sonó extraña, una grava áspera en la quietud de la sala. Le tendió el guante, evitando deliberadamente mirarla a los ojos, centrándose en el espacio vacío entre ellos. Ese territorio neutral donde un vaquero podía devolverle una propiedad a la hija de su patrón, sin que ello significara nada. Ella lo tomó, y el roce accidental de sus dedos contra los de él fue como una chispa de estática en un día seco, un contacto fugaz y eléctrico que hizo que ambos retiraran las manos con demasiada rapidez. «Gracias, Luke», susurró ella, y en ese susurro, él escuchó una calidez que no estaba destinada a los oídos de los demás. Fue entonces cuando Edward, su prometido, dio un paso al frente. Edward no caminaba, se posicionaba,
ocupando el espacio con la certeza inconsciente de quien cree que el mundo le pertenece. Sus botas, pulidas hasta brillar como espejos, contrastaban con las de Luke, cubiertas por el polvo del corral. No miró a Luke. Miró el guante en la mano de Eleanor como si fuera una prueba de alguna ofensa. Su voz, cuando habló, no fue alta, pero tenía el filo frío y cortante del acero de un buen cuchillo. «Es bueno ver que los hombres de Abbott saben cuál es su lugar», dijo, dirigiendo las palabras a nadie y a todos a la vez. «¿Y cuándo lo olvidan?». La frase quedó suspendida en el aire, transformando un gesto de cortesía en una acusación de insolencia. Y el calor de la vergüenza comenzó a subir por el cuello de Luke, un fuego lento y amargo. Si te cautivan las historias donde el amor debe sobrevivir a las clases sociales, el silencio y las elecciones imposibles, suscríbete ahora para seguir este viaje hasta su tranquilo e inolvidable final. El veneno de las palabras de Edward se extendió por el almacén, y el silencio que siguió fue de complicidad. El señor Henderson dejó de escribir en su libro de cuentas, su lápiz suspendido en el aire. Las señoras de la iglesia se abanicaron con un poco más de vigor, sus ojos brillantes de un interés cruel, presenciando la reafirmación del orden social que gobernaba sus vidas. Luke sintió sus miradas como si fueran pequeños alfileres clavándose en su piel. No se atrevió a mirar a Eleanor, pero pudo sentir su rigidez, la forma en que su espalda se enderezó, una reacción instintiva de defensa y de impotencia. Sabía que cualquier palabra que ella pudiera decir en su favor solo empeoraría las cosas, convirtiendo un incidente menor en un escándalo en toda regla. Estaba atrapada, igual que él, pero en una jaula dorada. Fue entonces cuando Henry Abbott, que había estado examinando una nueva partida de hachas en la parte trasera de la tienda, se acercó. El rostro del viejo ranchero era un mapa de arrugas curtidas por el sol y la preocupación, y sus ojos, generalmente claros y decididos, ahora estaban nublados por el conflicto. Luke había trabajado para Abbott durante casi 2 años. Conocía el respeto a regañadientes que el hombre le tenía, un respeto ganado a base de madrugadas heladas, largos días a caballo y una habilidad casi innata para calmar al ganado más nervioso. Pero en ese momento, Luke no era el vaquero de confianza. Era una pieza en un tablero mucho más grande, una complicación en el delicado pacto que Abbott estaba forjando con la familia de Edward, un pacto que involucraba derechos de paso para el ferrocarril y la supervivencia misma del rancho. Edward se volvió hacia su futuro suegro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Un hombre que controla a sus vaqueros controla su reputación, Henry», dijo suavemente, y la amenaza implícita era tan clara como el cristal. Era un recordatorio de que la alianza entre ellos era condicional, que el honor de la familia Abbott, y por extensión el de Eleanor, debía permanecer inmaculado, incluso de la sombra de una presunción por parte de un simple jornalero. Luke permaneció inmóvil, con las manos vacías a los costados. Su orgullo le gritaba que respondiera, que desafiara la arrogancia de Edward, pero una sabiduría más profunda y amarga lo mantuvo en silencio. Sabía que en este enfrentamiento, las palabras no eran sus armas. Su único poder residía en su capacidad para soportar la humillación con una dignidad impasible, negándole a Edward la satisfacción de verlo doblegarse. Henry Abbott carraspeó, un sonido áspero que llenó la sala. Su mirada se posó en Luke, y en ella no había ira, sino una fría y pragmática resignación, la mirada de un hombre obligado a hacer un sacrificio necesario. La decisión de Henry Abbott llegó envuelta en la falsa cortesía que los hombres de su clase utilizaban para impartir sentencias crueles. No levantó la voz. No hubo un estallido de ira. Su tono era el de un hombre de negocios cerrando una cuenta, tranquilo, mesurado y definitivo. «Luke», dijo, y el uso de su nombre de pila fue una última y extraña formalidad antes del golpe final. «Recoja su paga en la oficina del rancho al final del día. Ya no requerimos sus servicios». Las palabras no resonaron. Cayeron pesadamente en el silencio del almacén, cada una como una piedra. Despedido. No por pereza, ni por incompetencia, ni por deshonestidad, sino por recoger un guante caído. Despedido para apaciguar el orgullo de un hombre como Edward, para proteger un acuerdo comercial que se hacía pasar por un compromiso matrimonial. Luke sintió un frío glacial extenderse por su pecho, una furia impotente que tuvo que reprimir con cada fibra de su ser. Quería mirar a Henry Abbott a los ojos y preguntarle si el trabajo de 2 años, la lealtad y el sudor derramado por su rancho, no valían nada frente a la vanidad de un recién llegado. Quería volverse hacia Edward
y hacerle saber que un hombre de verdad no necesitaba humillar a otros para sentirse poderoso. Pero no hizo nada de eso. Levantó la barbilla 1 milímetro, un gesto casi imperceptible, y asintió una sola vez. Era toda la respuesta que les daría. Aceptar el veredicto en silencio era la única forma de proteger a Eleanor del escándalo que se cernía sobre ella. Cualquier protesta por su parte la arrastraría al centro de la controversia, manchando su nombre y confirmando las insinuaciones de Edward. Su silencio era un escudo para ella, aunque para él fuera una admisión de una culpa que no sentía. Se dio la vuelta, y el sonido de sus botas sobre la madera pareció amplificarse, cada paso un eco de su expulsión. No miró a nadie mientras caminaba hacia la puerta, ni a las mujeres que ahora susurraban detrás de sus abanicos, ni al señor Henderson que ya había vuelto a su libro de cuentas, como si nada hubiera pasado. Sobre todo, no miró a Eleanor. No podía. Sabía que si sus miradas se cruzaban, vería en sus ojos la pena y la impotencia que ella no podía expresar, y esa visión sería más difícil de soportar que la propia humillación. Mientras su mano se cerraba sobre el frío pomo de latón de la puerta, sintió, con una certeza absoluta, la quemazón de los ojos de ella en su espalda, una despedida silenciosa que lo seguiría mucho después de haber abandonado el pueblo. La luz del sol lo golpeó con una violencia inesperada al salir a la calle principal, obligándolo a entrecerrar los ojos. Por un instante, el mundo exterior parecía indiferente a la pequeña tragedia que acababa de desarrollarse en el interior del almacén. Un carro cargado de madera pasaba traqueteando, levantando una nube de polvo ocre. El martillo del herrero sonaba con un ritmo constante y metálico a lo lejos. El viento, seco y persistente de Wyoming, silbaba alrededor de las esquinas de los edificios, arrastrando el olor a pino de las colinas cercanas y el humo del tren de la tarde. Nada había cambiado, y sin embargo, para Luke, todo era diferente. Ya no era uno de los hombres de Abbott. Ahora era un hombre sin trabajo, un vaquero despedido públicamente, una figura sobre la que se tejerían historias y conjeturas. Se apoyó contra uno de los postes de madera que sostenían el porche del almacén, sintiendo la aspereza de la madera sin pintar contra su espalda. La humillación era una brasa ardiente en su estómago, pero debajo de ella había algo más profundo y complejo, una amarga sensación de ironía. Metió la mano en la alforja que llevaba colgada del hombro, sus dedos rozando el paquete envuelto en tela de aceite que contenía sus pocas posesiones de valor. Dentro, junto a una navaja de su padre y unas cuantas cartas viejas, estaba el documento. El título de propiedad original y sellado del manantial de Hidden Creek y del paso del río que alimentaba todo el valle, una herencia de su padre, el topógrafo que había cartografiado esta tierra antes de que nadie supiera su verdadero valor. El rancho de los Abbott, las tierras de los nuevos colonos, la prosperidad misma de Promise Creek, todo dependía de esa agua, el agua que él, Luke, ahora controlaba legalmente. Podría arruinarlos, podría presentarse en la oficina de Henry Abbott, no como un vaquero despedido, sino como el dueño de su sustento. Podría ver la arrogancia desvanecerse del rostro de Edward cuando se diera cuenta de que el hombre al que había humillado tenía el poder de convertir sus ambiciosos planes en polvo. La idea era tentadora, una fantasía de justicia rápida y brutal. Pero entonces, la imagen del rostro de Eleanor volvió a su mente, no como la había visto en el almacén, pálida y atrapada, sino como la recordaba en otros momentos, riendo mientras enseñaba a un potro a tomar azúcar de su mano, o con la mirada perdida en el horizonte al atardecer, soñando con un mundo más allá de los límites del rancho. La venganza contra su padre y su prometido sería también la destrucción de su futuro. De repente, el poder que ostentaba no se sentía como un arma, sino como una carga insoportable, una elección imposible entre el honor propio y la protección de la mujer a la que amaba en un silencio que ahora parecía destinado a ser eterno. El recuerdo de cómo había llegado a Promise Creek era tan claro como el contorno de las montañas contra el cielo del atardecer. Un recuerdo forjado no en la comodidad, sino en el polvo y la soledad de un camino demasiado largo para un muchacho. Luke no había nacido para la vida de vaquero. Había nacido hijo de un hombre que medía el mundo en líneas y ángulos, un topógrafo cuyo único legado fue un petate de cuero lleno de mapas, un teodolito desgastado y una creencia inquebrantable en la precisión. Su padre le había enseñado a leer la tierra no por sus pastos o su agua, sino por sus límites invisibles, las fronteras legales que separaban la ambición de un hombre de la de otro. Pero la fiebre se había llevado a su padre en un campamento de Kansas, dejando a Luke, con apenas 16 años,
con poco más que un nombre y una colección de documentos cuyo valor aún no comprendía del todo. Los años que siguieron fueron una lección de supervivencia impartida por la dura mano del oeste. Trabajó en las vías del ferrocarril, sintiendo el sol abrasador en la espalda y el dolor agudo en los músculos mientras clavaba los tirafondos que unían el país. Aprendió a amansar caballos en un rancho de Nebraska, donde descubrió que la paciencia y la calma podían doblegar a la fuerza bruta, una lección que aplicaría a los hombres tanto como a las bestias. Aprendió a callar, a observar, a escuchar los susurros en los barracones y las bravuconadas en las cantinas, y a distinguir entre la verdadera fortaleza y su ruidosa imitación. Cada dólar que ganaba se guardaba con un cuidado casi religioso, no para lujos, sino para herramientas. Un buen par de botas que no le destrozaran los pies, un cuchillo afilado, una manta de lana gruesa para las noches heladas. Construyó su vida con los fragmentos de lo que otros desechaban, con la disciplina de un hombre que sabe que no tiene red de seguridad. Cuando llegó a Wyoming, atraído por las historias de pastos verdes y oportunidades, Promise Creek le pareció diferente. No era solo otro pueblo polvoriento en un mapa. Había una sensación de permanencia, de raíces que se hundían profundamente en la tierra fértil del valle. Fue aquí donde decidió dejar de vagar. No buscaba fortuna, solo un lugar donde su trabajo tuviera valor, donde la fiabilidad de un hombre pudiera construirle un nombre, por modesto que fuera. No sabía entonces que en ese mismo lugar donde esperaba encontrar la paz, encontraría la prueba más dura de su vida, una que no se ganaría con las manos, sino con el corazón. Su reputación en Promise Creek se construyó en silencio, ladrillo a ladrillo, con el mortero del trabajo duro y la constancia. Empezó en el fondo de la escala, como siempre, aceptando los trabajos que nadie quería. Limpiaba los establos de la posta, un trabajo maloliente y agotador que le dejaba los músculos doloridos al final del día. Ayudaba al herrero, sosteniendo el hierro candente con unas tenazas mientras el martillo caía con una fuerza que hacía temblar el suelo, aprendiendo el ritmo del metal y el fuego. Nunca se quejaba. Llegaba antes del amanecer y se iba mucho después de que el sol se hubiera puesto, su rostro siempre cubierto por una capa de sudor y hollín. La gente del pueblo empezó a fijarse en él, no por lo que decía, sino por lo que hacía. Era ese muchacho, Luke, el que siempre estaba trabajando, el que nunca causaba problemas en la cantina, el que te miraba directamente a los ojos cuando hablaba. Fue Henry Abbott quien finalmente le dio su oportunidad. El viejo ranchero, un hombre cuya mirada podía tasar el valor de un caballo o de un hombre a 20 pasos de distancia, lo había estado observando durante semanas. Un día, mientras Luke reparaba una cerca cerca del camino principal, Abbott detuvo su caballo. No hubo cumplidos ni palabras amables. Simplemente le preguntó cuánto ganaba y le ofreció un poco más para trabajar en su rancho. Para Luke, aquello fue más que un trabajo, fue un reconocimiento. La vida en el rancho Abbott tenía un ritmo propio, dictado por las estaciones y las necesidades del ganado. Se adaptó a él sin esfuerzo. Se levantó en la oscuridad helada para reunir a los caballos. Pasó días enteros a la intemperie marcando terneros y noches solitarias vigilando el rebaño bajo un manto de estrellas. Con el sueldo que ganaba, empezó a permitirse pequeñas dignidades. Compró una silla de montar de segunda mano, pero de buen cuero, que cuidaba con aceite y esmero. Ahorró durante meses para un abrigo de lana forrado de piel de oveja que le protegiera del viento cortante del invierno. Su lugar en el barracón era el más ordenado, su equipo, el mejor cuidado. Era un hombre que respetaba sus herramientas porque eran una extensión de sí mismo. Y fue durante esa época de tranquila consolidación, cuando la vio por primera vez de verdad. No como la hija del patrón, una figura lejana en el porche de la casa principal, sino como Eleanor. Estaba sentada bajo el álamo que había junto a la casa, leyendo un libro, con la luz dorada del atardecer filtrándose entre las hojas y creando un halo a su alrededor. Una imagen de serenidad tan ajena a su propio mundo que le dejó sin aliento. El encuentro que lo cambió todo no fue planeado, ni siquiera deseado. Fue un accidente del tiempo, una de esas violentas tormentas de verano que nacen en las montañas y descienden sobre el valle sin previo aviso. Luke estaba revisando una sección remota de la valla, a varias millas de la casa principal, cuando el cielo se oscureció con una rapidez alarmante, pasando de un azul brillante a un gris plomizo en cuestión de minutos. El viento aullaba entre los pinos y las primeras gotas de lluvia, frías y pesadas, empezaron a caer. A lo lejos,
vio a un jinete solitario galopando hacia el refugio de una vieja cabaña de pastores abandonada, una pequeña mancha contra el paisaje que se difuminaba. Instintivamente, espoleó a su propio caballo en la misma dirección, buscando guarecerse de la furia que se avecinaba. Cuando llegó, empapado y tiritando, encontró a Eleanor Abbott dentro, luchando por cerrar la desvencijada puerta contra el viento. La sorpresa en sus ojos fue rápidamente reemplazada por un alivio práctico. Allí, en ese pequeño espacio que olía a madera vieja, a tierra húmeda y a ozono, las rígidas barreras del rancho se disolvieron. No eran el patrón y el vaquero, eran dos personas atrapadas por una tormenta. El estruendo de los truenos hacía imposible una conversación normal, así que permanecieron en un silencio compartido, escuchando el tamborileo incesante de la lluvia sobre el techo de hojalata. Él encendió un pequeño fuego en el hogar de piedra, y el calor y la luz danzante llenaron la cabaña, creando una isla de calidez en medio del caos exterior. Ella se sentó en un viejo cajón de madera, con la mirada perdida en las llamas, y él, para ocupar sus manos inquietas, sacó su navaja y un trozo de madera de álamo que había recogido por el camino. Sin pensarlo, empezó a tallar. Sus dedos, callosos y acostumbrados a la dureza de las riendas, se movieron con una sorprendente delicadeza, dando forma a la madera. Las horas pasaron. La tormenta amainó tan repentinamente como había llegado, dejando tras de sí un mundo lavado y reluciente bajo los últimos rayos del sol. Antes de salir, él se acercó a ella y, con una torpeza que no sentía a lomos de un caballo, le tendió la pequeña figura que había tallado. Un caballo de madera, simple y sin adornos, pero lleno de vida. Ella lo tomó, y sus dedos rozaron los suyos en un contacto que fue tan eléctrico y sobrecogedor como el relámpago que acababa de cesar. Aquel pequeño caballo de madera se convirtió en su lenguaje secreto, un símbolo de un tiempo y un lugar donde las reglas del mundo exterior no habían podido alcanzarlos. Después de la tormenta, todo volvió a la normalidad, al menos en apariencia. Él era de nuevo Luke, el vaquero, y ella, la señorita Abbott, la prometida de Edward. Pero algo fundamental había cambiado entre ellos. Ahora existía un entendimiento tácito, una corriente subterránea de conciencia mutua que fluía bajo la superficie de sus interacciones formales. Se comunicaban en el idioma de las miradas robadas y los gestos no dichos. En la barbacoa anual del rancho, mientras Edward se pavoneaba entre los invitados importantes, los ojos de Eleanor encontraban los de Luke por encima de la multitud, y en ese instante silencioso compartían el recuerdo de la lluvia en el tejado de hojalata y el calor del fuego. Era un secreto que los unía y los aislaba al mismo tiempo. Un domingo, después del servicio en la iglesia, él estaba ayudando a uno de los rancheros mayores a subir a su carro, cuando un comentario ingenioso y seco de su parte hizo reír al anciano. Eleanor, que estaba cerca hablando con las damas de la congregación, escuchó su risa y se giró, y una sonrisa genuina y espontánea iluminó su rostro antes de que pudiera controlarla. Fue un momento peligroso. La sonrisa no pasó desapercibida. Vio la mirada de su padre endurecerse, un sutil fruncimiento de ceño que era una advertencia. Vio a Edward, que estaba a su lado, posar una mano posesiva en su brazo, un gesto que era a la vez una reclamación y una reprimenda. A partir de entonces, sus encuentros se volvieron aún más breves y cargados de tensión. Un «buenos días, señorita Abbott», cuando le llevaba su yegua ensillada por la mañana. Un simple asentimiento de cabeza por su parte como respuesta. Pero en ese breve intercambio había un mundo de significado. Él notaba la ligera tensión en sus hombros, ella la forma en que sus ojos se detenían en los de ella un segundo más de lo necesario. Cada uno de estos momentos era como encender una cerilla en un pajar. El afecto que crecía entre ellos no era una fuente de alegría, sino de un miedo constante. Sabían que estaban jugando con fuego, que el mundo que habitaban no perdonaba tales transgresiones, y que cada mirada compartida, cada sonrisa reprimida, los acercaba un paso más al borde de un precipicio del que ambos sabían que no habría retorno. El trabajo en la librea era honesto, pero solitario. Olía a heno seco, a sudor de caballo y al amoníaco penetrante del estiércol, olores que se adherían a la ropa y a la piel, marcándolo como un hombre que trabajaba con las manos en un nivel aún más fundamental que el de un vaquero. Desde el amplio portalón del establo, Luke tenía una vista perfecta de la calle principal de Promise Creek. Se había convertido en su observatorio, una atalaya desde la que contemplaba el fluir de la vida del pueblo del que ahora era un exiliado funcional.
Veía a los mismos hombres con los que había compartido café al amanecer pasar a caballo y ofrecerle un saludo tenso y rápido, un gesto que reconocía su existencia pero que no invitaba a la conversación. Veía a las mujeres de la iglesia cruzar al otro lado de la calle para evitar un encuentro casual, sus faldas de algodón susurrando sobre el polvo. Se había convertido en un fantasma visible, una incomodidad que todos preferían ignorar. Y la veía a ella. La veía pasar en el carruaje de la familia, sentada muy erguida junto a su padre, o, más a menudo, junto a Edward. Su postura había cambiado. Ya no tenía esa forma relajada de inclinarse ligeramente hacia adelante, como si estuviera ansiosa por ver lo que el mundo le deparaba. Ahora su espalda era una línea recta y rígida. Su barbilla se mantenía en un ángulo cuidadosamente estudiado, y sus ojos, que antes solían vagar con una curiosidad soñadora, ahora se fijaban en un punto invisible en la distancia. Había aprendido a construir una fortaleza a su alrededor con la sutileza de su propio cuerpo, una fortaleza que él no podía asediar. Un día, mientras reparaba una cincha de cuero, la vio caminando por el porche del almacén general, el mismo lugar donde su mundo se había desmoronado. Edward estaba a su lado, y le ofreció el brazo con una formalidad posesiva. Ella lo aceptó, y por un instante, antes de que entraran, sus ojos barrieron la calle en un movimiento rápido y casi furtivo. Sus miradas se encontraron a través de los 30 metros de polvo y luz solar que los separaban. Fue un choque, no un encuentro. No hubo el calor del reconocimiento, ni la tristeza compartida del recuerdo. En sus ojos, por una fracción de segundo, él vio algo que le heló la sangre. Una emoción tan pura y desnuda que lo golpeó como un puñetazo. Un miedo abrumador. La confirmación de ese miedo llegó una semana después, en un encuentro tan inevitable como doloroso. Henry Abbott trajo su yegua favorita a la librea para que le ajustaran una herradura suelta, y Eleanor lo acompañó. Luke los vio llegar desde el fondo del establo, y cada paso que daban hacia él era como el lento girar de un torniquete en su pecho. El aire, denso con el olor a cuero y aceite de linaza, pareció enrarecerse. Se enderezó, se limpió las manos en un trapo y esperó, adoptando la máscara de deferencia profesional, que ahora era su única armadura. «Luke», dijo Abbott, y su voz era la de un hombre que se dirige a un empleado, no al hombre que una vez había confiado para dirigir una partida de ganado a través de una ventisca. No había hostilidad, solo una distancia cuidadosamente calibrada. «La yegua necesita atención». Luke asintió, sin apartar la vista del rostro del ranchero. «Sí, señor. Lo he visto esta mañana». Deliberadamente, no miró a Eleanor, aunque podía sentir su presencia como se siente el calor de un fuego cercano. Podía oír el suave susurro de su vestido, oler el leve perfume a jabón de lavanda que siempre la envolvía, un aroma de otro mundo en medio del polvo y el sudor del suyo. El silencio se alargó, lleno de todo lo que no se decía. Recordó la cabaña, la tormenta, el sonido de la lluvia y la forma en que ella le había sonreído cuando le entregó el caballo de madera. Esa memoria era ahora un objeto afilado y doloroso en su mente. Finalmente, Eleanor habló, y su voz era tan delgada y frágil como el cristal. «Espero que no sea una gran molestia», dijo, dirigiendo las palabras al aire que había entre él y su padre. Era la voz de una extraña. Luke se obligó a mirarla. Sus ojos no encontraron los suyos. Estaban fijos en un punto de la pared de madera que había detrás de él. Su rostro era una máscara de serena cortesía, perfectamente compuesta, pero él vio la tensión en la línea de su mandíbula, la forma en que sus dedos enguantados se aferraban a su pequeño bolso. Estaba actuando, y lo hacía con una disciplina aterradora. Mientras se marchaban, después de que Luke hubiera asegurado que el caballo estaría listo al anochecer, oyó a Henry Abbott decirle a su hija, en un tono que era a la vez una lección y una advertencia: «Es un buen hombre con los caballos, pero es mejor mantener las cosas sencillas». La frase, pronunciada lo suficientemente alta como para que él la oyera, no era una opinión. Era una sentencia, un muro final, erigido para asegurarse de que entendía los límites inamovibles de su existencia. Si te conmueven las historias de dignidad y silencio, por favor, dale a me gusta a este vídeo. Nos ayuda a compartir estas vidas olvidadas. El pueblo entero se convirtió en el ejecutor de esa sentencia. Promise Creek, que una vez le había ofrecido la promesa de un hogar, ahora le mostraba su verdadera naturaleza, la de un organismo con un sistema inmunitario social diseñado para identificar y aislar cualquier elemento que amenazara su delicado equilibrio.
Luke lo sentía en cada interacción, por trivial que fuera. Cuando entraba en el almacén general para comprar tabaco o café, las conversaciones se detenían, no de forma abrupta, sino que se desvanecían en un murmullo incómodo. La señora Henderson, que antes le preguntaba por el rancho con una curiosidad genuina, ahora contaba su cambio con una eficiencia silenciosa, sus ojos fijos en las monedas, evitando cualquier contacto visual. Los hombres con los que había trabajado, con los que había compartido historias alrededor de una hoguera, ahora le daban un asentimiento de cabeza desde lejos, un reconocimiento mínimo que mantenía una distancia segura. No era ostracismo, que habría sido algo directo y honesto. Era algo mucho más sutil y corrosivo, una redefinición de su lugar en el mundo. Ya no era Luke, el vaquero de confianza. Ahora era ese muchacho que tuvo problemas con los Abbott, una figura de advertencia, un ejemplo de lo que sucedía cuando se olvidaban las líneas invisibles. Un domingo por la mañana, mientras reparaba la rueda de un carro frente a la librea, vio a la congregación salir de la iglesia metodista. Se esparcieron por la calle como un abanico, los hombres con sus mejores trajes y las mujeres con sus sombreros adornados con cintas. Vio a Eleanor entre ellos, del brazo de Edward, su rostro enmarcado por un sombrero de paja de color crema. El reverendo Michael se detuvo a hablar con ellos, y mientras lo hacía, su mirada se desvió y se encontró con la de Luke. El reverendo le ofreció una sonrisa triste y comprensiva, una sonrisa que lo absolvía de cualquier malicia personal, pero que lo condenaba en nombre del orden comunitario. Más tarde ese día, el propio reverendo se detuvo en la librea con el pretexto de preguntar por el coste de alquilar un caballo. Después de unos minutos de charla insustancial, puso una mano paternal sobre el hombro de Luke. «El Señor nos pone a prueba con nuestra posición en la vida, hijo mío», dijo, su voz suave y llena de una falsa compasión. «La sabiduría consiste en saber qué cargas nos corresponde llevar a solas». Las palabras, envueltas en el lenguaje de la piedad, eran tan claras y afiladas como un trozo de cristal roto, una advertencia inequívoca para que aceptara su destino y se mantuviera al margen. La distancia se formalizó en papel y tinta. Unas semanas después de la visita a la librea, un muchacho del rancho le entregó una carta. El corazón de Luke dio un vuelco irracional, un estúpido destello de esperanza que se extinguió en cuanto vio el sobre. Era de un papel grueso y de buena calidad, y su nombre estaba escrito en una caligrafía elegante y controlada. Era la letra de Eleanor, pero carecía de la ligera inclinación hacia adelante que él recordaba de una nota que una vez le había escrito sobre la mezcla de avena para un potro enfermo. Esta escritura era erguida, perfecta y fría. Abrió el sobre con dedos que de repente le parecieron torpes y sucios. El contenido era breve, apenas unas pocas líneas. No era una carta personal. Era una respuesta a una pregunta que él había hecho a través de uno de los otros vaqueros sobre la salud de la yegua de su padre. «Estimado Luke», comenzaba, sin el querido que podría haber esperado en sus sueños más descabellados. La formalidad del saludo fue el primer golpe. La carta continuaba informándole de que la yegua se había recuperado por completo y que el señor Abbott agradecía su pericia. Usaba la tercera persona para referirse a su padre, creando una barrera impersonal. «Estamos todos bien aquí en el rancho y ocupados con los preparativos para la cosecha de heno», concluía. La palabra «estamos» era una muralla. Era la familia, la unidad, la institución de la que él ya no formaba parte. La firma era simplemente Eleanor Abbott. Ni una palabra de más, ni un rastro de la mujer que había compartido el silencio con él en una cabaña de pastores. Releyó la nota varias veces, buscando en vano una señal oculta, una palabra con doble sentido, una vacilación en la tinta. No había nada. Era una obra maestra de la cortesía y la distancia, un documento diseñado para cerrar una puerta de forma educada pero definitiva. Se sentó en el borde de su catre en la pequeña habitación que tenía en la parte trasera del establo, el olor a heno y a caballo a su alrededor. Sostuvo el papel en sus manos, sintiendo su peso, su textura, la ironía de que algo tan delicado pudiera ser tan cruel. Cogió el pequeño caballo de madera del estante que había junto a su cama. La madera de álamo era suave y cálida al tacto. Comparó el objeto, un producto de la espontaneidad y la conexión, con la carta, un producto del miedo y el deber. Finalmente, se acercó a la pequeña estufa de hierro, abrió la portezuela y arrojó la carta a las brasas. Observó cómo el papel se enroscaba, se volvía negro y se deshacía en cenizas.
y comprendió con una fría certeza que ella no solo estaba siendo apartada de él, estaba participando activamente en la construcción del muro entre ellos, ladrillo a ladrillo, con cada palabra cuidadosamente elegida. La verdadera naturaleza de ese muro se le reveló una noche polvorienta, no a través de una revelación divina, sino en los fragmentos de una conversación que no estaba destinada a sus oídos. Se había detenido en la parte trasera de la cantina para llenar su cantimplora en la bomba de agua, y las voces de dos hombres que fumaban en el porche trasero llegaron hasta él a través de la ventana abierta. Eran dos rancheros de un valle vecino, hombres que hablaban de negocios con la franqueza brutal de quienes entienden que la tierra y el dinero son las únicas verdades. Hablaban de Henry Abbott. Está apostando todo al ferrocarril, dijo uno, el resplandor de su cigarro iluminando brevemente su rostro curtido. He oído que el banco de Edward en Cheyenne tiene la hipoteca sobre la mitad sur de sus tierras. El otro hombre soltó una bocanada de humo. No es solo la hipoteca, es el acceso al agua. La familia de Edward controla los contratos para el ramal. Sin esa boda, Abbott se seca y se muere. Edward no se casa con una chica, se está comprando un reino, y el viejo Henry lo sabe. Las palabras golpearon a Luke con la fuerza de un golpe físico. De repente, todo encajó. La humillación en el almacén, el despido, la frialdad de Henry Abbott, la distancia aterrorizada de Eleanor. No se trataba de orgullo herido o de esnobismo social. Era una cuestión de supervivencia económica. Eleanor no era solo la hija de un ranchero rico. Era la pieza central de un acuerdo desesperado. El sacrificio necesario para salvar el legado de su familia. Su compromiso no era una promesa de amor, sino una garantía de un préstamo, una póliza de seguros contra la ruina. Y él, Luke, con su simple acto de cortesía, con la conexión no deseada que había forjado con ella, se había convertido en una amenaza directa para ese delicado y desesperado cálculo. Su afecto por ella, y el de ella por él, no era un simple romance prohibido. Era una amenaza existencial para el rancho Abbott y para la estabilidad de toda la región. Se apoyó en la pared de madera de la cantina, sintiendo su aspereza contra su espalda. El agua de la bomba goteaba con un sonido rítmico y solitario. Miró sus propias manos, las manos de un vaquero, callosas y fuertes, capaces de amansar a un caballo salvaje o de construir una valla recta, y comprendió, con una claridad que le partió el alma, que esas manos no podían ofrecerle a ella nada que se acercara a lo que perdería. Se dio cuenta de que el mayor acto de amor que podía realizar por Eleanor Abbott no era luchar por ella, sino hacer exactamente lo que el mundo le exigía: desaparecer por completo de su vida. Esa noche no durmió. En lugar de buscar el consuelo claustrofóbico de su pequeña habitación, ensilló a su caballo y cabalgó fuera del pueblo, alejándose de las luces parpadeantes y los sonidos apagados de la civilización. Se dirigió hacia las colinas, hacia la tierra que conocía no por su nombre en un mapa, sino por el tacto de sus contornos bajo los cascos de su caballo. Siguió el curso del río a la luz de una luna casi llena, el agua plateada fluyendo silenciosamente a su lado. Su destino era Hidden Creek, el manantial que era el corazón de todo el valle, el lugar que figuraba en el viejo y desgastado documento que llevaba doblado en su alforja. Cuando llegó, desmontó y se acercó a la orilla. El aire aquí era más frío, olía a tierra húmeda, a pino y a la pureza del agua de manantial. El único sonido era el suave murmullo del arroyo que brotaba de las rocas, un sonido constante y eterno que había estado allí mucho antes de que llegaran los Abbott, los Edwards o los Luke de este mundo. Se sentó en una roca, sacó el título de propiedad y lo alisó sobre su rodilla. A la luz de la luna, las viejas firmas y el sello oficial parecían símbolos de un poder casi místico. Con ese papel podía desmantelar el mundo de Henry Abbott. Podía exponer la codicia de la familia de Edward. Podía detener la boda. Podía reclamar lo que era suyo y, al hacerlo, destruir el futuro de Eleanor. La tentación era un veneno dulce y cálido en sus venas. Imaginó el rostro de Edward al descubrir que el vaquero al que había humillado era el dueño de su fortuna. Imaginó la expresión de Henry Abbott al darse cuenta de que su destino estaba en manos del hombre al que había despedido. Pero luego, con la misma claridad, imaginó el rostro de Eleanor, atrapada en medio del escándalo, su nombre manchado, su futuro en ruinas, su familia deshonrada. El precio de su vindicación sería la destrucción de ella. Bajo el vasto e indiferente cielo estrellado, la pequeña batalla por su orgullo parecía insignificante. El verdadero honor, se dio cuenta, no residía en demostrar su poder,
sino en la forma en que elegía no usarlo. El amor real, no era posesión ni victoria, era un sacrificio silencioso. Miró el documento en su mano y luego el agua que fluía a sus pies. Y mientras la primera luz pálida del amanecer comenzaba a dibujar el contorno de las montañas del este, tomó una decisión, no con amargura ni resignación, sino con la tranquila y firme resolución de un hombre que finalmente entendía su verdadero lugar en el mundo. El amanecer encontró a Luke de vuelta en Promise Creek, pero no se dirigió a la librea. Sus movimientos eran tranquilos, deliberados, los de un hombre que ha pasado la noche luchando con sus demonios y ha salido victorioso, aunque con cicatrices. El pueblo apenas comenzaba a desperezarse. El humo de las chimeneas se elevaba en columnas rectas hacia el cielo pálido, y el único sonido era el canto lejano de un gallo. Se dirigió directamente a la oficina del telégrafo, que también funcionaba como la oficina de la diligencia. El empleado, un hombre joven con visera verde y mangas con ligas, lo miró con sorpresa. No era frecuente ver a un vaquero enviando telegramas a esa hora de la mañana. Luke ignoró su curiosidad. Sacó un trozo de papel y un lápiz del mostrador, y con una concentración total, redactó 2 mensajes. Sus letras eran toscas pero claras, formadas por una mano más acostumbrada a las riendas que a la pluma. El primer telegrama iba dirigido a un abogado de Cheyenne, cuyo nombre su padre le había mencionado una vez en una carta, describiéndolo como un hombre que valora la ley por encima del oro. El mensaje era conciso, impartiendo instrucciones claras y autorizando al abogado a actuar en su nombre en una transferencia de título de propiedad, adjuntando una copia de la escritura que enviaría por la próxima diligencia. El segundo mensaje era aún más corto, dirigido a la Oficina de Registro de Tierras del Territorio, notificando el cambio inminente. Pagó la tarifa con casi todo el dinero que le quedaba, las monedas de plata resonando en el mostrador de madera con un aire de finalidad. Mientras el empleado comenzaba a teclear los mensajes, el rítmico chasquido de la clave del telégrafo llenando el pequeño y polvoriento despacho, Luke sintió que un peso inmenso se levantaba de sus hombros. La carga del secreto, el poder de la venganza, la amargura de la humillación, todo se estaba disipando, transmitido a través de un cable de cobre a un mundo que nunca conocería su historia. Estaba orquestando su propia desaparición de la vida de Eleanor, no como un hombre derrotado que huía, sino como un hombre que elegía el campo de batalla y los términos de su rendición. Al salir de la oficina, la luz del sol de la mañana lo cegó por un momento. Cuando sus ojos se acostumbraron, vio el carruaje de los Abbott que bajaba por la calle principal. Eleanor estaba sentada junto a su padre, su rostro vuelto hacia adelante, una máscara perfecta de serenidad y deber, y en ese instante, con el sonido del telégrafo todavía resonando en sus oídos, supo con una certeza absoluta y desgarradora que nunca volvería a hablar con ella. No regresó a la librea de inmediato. En su lugar, caminó sin rumbo por las calles que empezaban a despertarse, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo dorado bajo el sol naciente. El sonido del martillo del herrero ya había comenzado su percusión diaria, un latido metálico que era el corazón de la ciudad. El aroma del café y del bacon frito se escapaba de la cocina del hotel. Una promesa de normalidad y rutina que a Luke le pareció de una crueldad insoportable. Acababa de reordenar el universo en silencio, de mover los cimientos invisibles sobre los que se asentaba la prosperidad de Promise Creek. Y el mundo seguía girando como si nada. Nadie se giró para mirarlo. Para ellos, seguía siendo el mismo hombre que era ayer, el mozo de cuadra despedido, una figura marginal en el borde de sus vidas ordenadas. No podían ver el poder que acababa de abdicar, ni el sacrificio que había hecho en el altar de su ignorancia. Se sentía extrañamente ligero, como si se hubiera despojado de una pesada carga que ni siquiera sabía que llevaba. El título de propiedad, ese rectángulo de papel amarillento, había sido a la vez su ancla y su grillete. Era la prueba tangible de su derecho a estar allí, una reivindicación secreta contra las humillaciones silenciosas que había soportado. Pero también había sido una tentación, un susurro constante en el fondo de su mente que le recordaba el poder que tenía para destruir, para vengarse, para forzar un reconocimiento que nunca le darían por voluntad propia. Ahora, ese susurro se había extinguido, reemplazado por un silencio vasto y vacío en su interior. Era el silencio de la finalidad. Al renunciar a la tierra, había renunciado a la última conexión tangible con ella, con ese lugar, con la posibilidad de un futuro que había florecido brevemente en la oscuridad de una cabaña de pastores.
Se detuvo frente al escaparate del almacén general, el mismo lugar donde su caída había sido tan pública y tan rápida. Su propio reflejo le devolvió la mirada. Un hombre de aspecto corriente con una camisa gastada y unos vaqueros remendados. No parecía un rey que acababa de regalar su reino, pero en sus ojos había una nueva dureza, una resolución forjada en el fuego de una elección imposible. Había elegido no ser el hombre que ellos esperaban que fuera, ni siquiera el hombre que él mismo, en sus momentos más oscuros, había deseado ser. Había elegido ser el hijo de su padre, un hombre que creía que el verdadero valor no residía en lo que se poseía, sino en lo que se estaba dispuesto a perder por una cuestión de principios. Y al tomar esa decisión, había descubierto una verdad amarga. La libertad más absoluta a veces se compra al precio de todo lo que se ama. El recuerdo de su padre era tan claro y nítido como el aire de la montaña después de una tormenta. No lo recordaba como una figura imponente, sino como un hombre de una quietud y una concentración absolutas. Alguien cuyo mundo se medía con la precisión de un teodolito y la certeza de una línea deplomada. Le había enseñado a leer la tierra no por la altura de su hierba o la claridad de su agua, sino por sus verdades ocultas, las líneas invisibles de la ley y la propiedad que gobernaban el destino de los hombres. Una tarde, sentados junto a una fogata en algún lugar de Colorado, cuando Luke era apenas un muchacho, su padre había sacado el título de propiedad de su petate de cuero. El papel ya estaba desgastado por los bordes, doblado y redoblado tantas veces que las arrugas eran parte de su textura. «Esto no es solo tierra, hijo», le había dicho, su voz tranquila resonando en el silencio del crepúsculo. «Es independencia. Es la única cosa en este mundo que no pueden quitarte si no se la entregas tú mismo. No es un arma para blandir, ni una fortuna para presumir. Es un ancla. Es la prueba de que tienes un lugar en este mundo que es solo tuyo, sin importar lo que otros piensen de ti o dónde te lleve la vida». Luke no había entendido completamente el peso de esas palabras entonces. Para él, solo era un papel viejo con una caligrafía elegante y un sello de cera. Pero a medida que crecía, a medida que el mundo le enseñaba sus duras lecciones sobre la jerarquía y el poder, el significado de ese legado se había vuelto más profundo. El título no era una invitación a unirse al juego de los ricos y poderosos. Era un permiso para no tener que jugarlo en absoluto. Era la fuente de su orgullo silencioso, la razón por la que podía soportar el desdén de hombres como Edward o la condescendencia pragmática de Henry Abbott. En su interior, sabía que su valor no dependía de su aprobación. Tenía su ancla. Cuando llegó a Promise Creek, su intención había sido simple: registrar la propiedad, quizás venderla discretamente y usar el dinero para comprar un pequeño rancho propio, lejos de las complicaciones de los demás. Pero entonces conoció a Eleanor, y el ancla se convirtió en una carga. El poder que le confería el documento ya no era una fuente de libertad personal, sino una posible herramienta de coerción, una forma de alterar el curso de su vida de una manera que se sentía fundamentalmente deshonesta. Usarlo para ganársela sería traicionar la misma esencia del legado de su padre, convirtiendo un símbolo de independencia en una vulgar moneda de cambio. La fantasía era tan vívida que casi podía saborearla, un sabor metálico a triunfo y ceniza en la boca. Podía imaginarse a sí mismo entrando en el despacho de Henry Abbott, no con la cabeza gacha de un vaquero despedido, sino con la confianza tranquila de un hombre que sabe que tiene la sartén por el mango. Se quitaría el sombrero, no por deferencia, sino por costumbre, y colocaría el título de propiedad sobre el escritorio de roble pulido. Vería la confusión en los ojos del viejo ranchero, seguida de una lenta y terrible comprensión a medida que leía el documento. Vería la máscara de control de Abbott resquebrajarse, revelando la vulnerabilidad de un hombre cuyo imperio dependía del agua que él, Luke, controlaba. Y luego vendría Edward, con su arrogancia y su sonrisa burlona, y la satisfacción de ver esa sonrisa desvanecerse, reemplazada por la incredulidad y el pánico. En ese momento, las tornas habrían cambiado por completo. Ya no sería el jornalero insignificante, sería el señor Luke, un hombre con el que había que negociar, al que había que respetar. Podría haber dictado sus condiciones, podría haber exigido una disculpa pública, podría haber exigido... ¿qué? ¿La mano de Eleanor? La idea misma le revolvió el estómago. Si lo hubiera hecho, si hubiera usado ese poder para forzar su entrada en su mundo, cada mirada que ella le dirigiera por el resto de sus vidas estaría contaminada por la duda. ¿Lo miraba con amor o con gratitud por haber salvado a su familia? ¿Lo respetaba por quién era o por la propiedad que poseía?
Se convertiría en una versión ligeramente más rústica de Edward, otro hombre que la había adquirido como parte de una transacción comercial. Su amor, si es que alguna vez florecía, estaría plantado en un suelo envenenado por la obligación y el resentimiento. La imagen de ella, sonriéndole con una cortesía forzada en el porche de la casa principal, una prisionera en una jaula que él mismo había dorado, era más insoportable que la idea de no volver a verla nunca más. Se dio cuenta de que el verdadero poder no consistía en obligar al mundo a doblegarse a tu voluntad. El verdadero poder residía en tener la capacidad de hacerlo y elegir no hacerlo. Cualquier hombre podía usar la fuerza o el chantaje para conseguir lo que quería. Se necesitaba un tipo diferente de fortaleza para alejarse, para preservar la pureza de lo que se amaba, incluso si eso significaba perderlo para siempre. Caminar de vuelta a la librea fue como regresar a su propia piel. El olor familiar a heno, cuero y caballo, que antes podía haberle recordado su humilde posición, ahora se sentía como un bálsamo, un recordatorio de una vida honesta y sin complicaciones. Este era su mundo, un mundo donde el valor de un hombre se medía por la firmeza de su mano con un caballo nervioso o la resistencia de sus nudos, no por el contenido de su cuenta bancaria. Al renunciar al poder que le otorgaba el título de propiedad, había evitado una corrupción que iba más allá del amor o las relaciones sociales. Había salvado su propia alma. Si hubiera usado el documento para vengarse de Edward, para humillarlo como él había sido humillado, se habría convertido en su reflejo. Habría adoptado sus métodos, su creencia de que el valor humano era una mercancía que se podía comprar, vender y manipular. Habría ganado la batalla, pero habría perdido la guerra dentro de sí mismo, sacrificando su propia integridad por una victoria vacía. Se detuvo junto al corral, apoyando los antebrazos en la valla superior, y observó a los caballos que se movían perezosamente bajo el sol de la mañana. Eran criaturas sencillas. No les importaba quién era el dueño de la tierra o del agua. Respondían a la calma, a la paciencia, a una mano firme pero amable. Eran un espejo de la clase de hombre que su padre le había enseñado a ser. Recordó la advertencia del reverendo. La sabiduría consiste en saber qué cargas nos corresponde llevar a solas. En ese momento, Luke había interpretado sus palabras como una orden para aceptar su bajo estatus. Ahora entendía que tenían un significado más profundo. Su verdadera carga no había sido su pobreza o su posición social. Había sido el conocimiento secreto de su poder y la tentación de usarlo. Era una carga que nadie más podía ver y que solo él podía elegir de poner. Al enviar esos telegramas, no solo había liberado a Eleanor y a su familia, se había liberado a sí mismo. Se había negado a permitir que la amargura lo convirtiera en el tipo de hombre que despreciaba. Había elegido la soledad de su propio código moral sobre la compañía comprada en un mundo corrupto. Y en esa elección, en ese acto de renuncia silenciosa, encontró una forma de honor que ni el dinero de Edward ni la tierra de Abbott podrían comprar jamás. La decisión, una vez tomada, se asentó en él con la calma pesada de una piedra en el fondo de un río. La agitación de la noche anterior, la furia, la tentación, el dolor, todo se había calmado, dejando tras de sí una claridad fría y desoladora. Regresó a su pequeña habitación en la parte trasera del establo, un espacio apenas más grande que un armario, con una cama estrecha, una caja de madera que servía de mesa y un único clavo en la pared para colgar la ropa. El aire olía a su propia vida, a jabón de lejía, a cuero y a la leve fragancia del tabaco de su pipa. Metódicamente, comenzó a recoger sus escasas posesiones. No eran muchas: un par de camisas de repuesto, una navaja de afeitar con el mango de hueso agrietado, un libro de poemas con la cubierta gastada que le había regalado su padre. Cada objeto era un testimonio de una vida vivida en los márgenes, una vida de autosuficiencia y soledad. Sacó su alforja y la colocó sobre la manta raída. Sus movimientos eran eficientes, los de un hombre acostumbrado a hacer y deshacer el equipaje. Pero sus manos se detuvieron cuando llegaron al pequeño caballo de madera que descansaba sobre la caja de madera. Lo cogió, la madera de álamo suave y ligera en su palma. Pasó el pulgar por las líneas sencillas y elegantes que había tallado en una noche que ahora parecía pertenecer a otra vida. Era lo único que tenía de ella, el único vestigio tangible de esa conexión que había florecido brevemente en el refugio de una tormenta. Por un momento, consideró dejarlo atrás, borrar el último rastro de su paso por Promise Creek, pero no pudo. Dejarlo sería como arrancar una parte de sí mismo.
Envolvió cuidadosamente el pequeño caballo en un pañuelo limpio y lo colocó en el fondo de la alforja, un secreto que se llevaría consigo. Estaba reclamando el control, no sobre la vida de los demás, sino sobre la suya propia. Ya no estaba huyendo de una humillación. Estaba caminando hacia un futuro que él mismo había elegido, un futuro definido por sus propios términos. Sería un futuro sin ella, un vasto y vacío tramo de días que se extenderían ante él como las llanuras interminables. Pero sería un futuro honorable. Y mientras cerraba las correas de cuero de la alforja, el sonido del primer silbato del tren de la mañana llegó desde la estación, un lamento largo y solitario que era a la vez una llamada y una sentencia. El sonido del silbato del tren actuó como un punto final, la puntuación definitiva a la decisión que había tomado. El tiempo de la deliberación había terminado. Ahora comenzaba el tiempo de la acción. Se echó la alforja al hombro, sintiendo su peso familiar, y echó un último vistazo a la pequeña habitación que había sido su refugio. La luz del sol entraba por la única y sucia ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire, y la forma rectangular más clara en la caja de madera donde había estado el caballo tallado. No sentía tristeza por dejar aquel lugar, solo una profunda sensación de desapego, como si ya fuera un fantasma que revisita una vida anterior. Salió del establo, y el aire de la mañana, ahora más cálido, lo envolvió. El pueblo estaba en pleno apogeo. Los carros traqueteaban por la calle principal. Los hombres se saludaban desde el porche del almacén, y el murmullo de la vida cotidiana llenaba el aire. Todo seguía igual, inalterado por el drama invisible que se había desarrollado en su corazón, y en esa normalidad encontró una extraña paz. Su sacrificio sería anónimo. Nadie le daría las gracias. Nadie sabría nunca que el agua seguía fluyendo, que el rancho Abbott seguía en pie, y que el futuro de Eleanor estaba asegurado gracias a un acto de amor de un hombre al que se le había enseñado a creer que no tenía nada que ofrecer. Esa era la belleza y la tragedia de su elección. Caminó hacia la estación de tren, sus pasos firmes y decididos. Ya no miraba a los lados. Ya no buscaba una mirada de reconocimiento o un gesto de amabilidad. Su atención estaba centrada en el horizonte, en las vías de acero que se extendían hacia el este, una promesa de distancia y olvido. Sabía que el dolor lo acompañaría. Sería un compañero silencioso en las largas noches solitarias, un eco en el fondo de su mente cada vez que viera a una mujer con el pelo del color del trigo maduro o escuchara una risa que le recordara a la suya. Pero el dolor era un precio que estaba dispuesto a pagar. Era la prueba de que lo que había sentido era real. Al llegar a la taquilla, el empleado lo miró sin reconocerlo. Para él, Luke era solo otro hombre de paso, otro rostro anónimo en el flujo constante de personas que el ferrocarril traía y se llevaba. Un billete de ida, dijo Luke, su voz firme, lo más lejos que esto me lleve hacia el este. Y mientras las monedas que pagaban su exilio resonaban en el mostrador, se dio cuenta de que su verdadero honor no estaba en un trozo de papel que reclamaba la tierra, sino en el silencio con el que ahora la abandonaba. El andén de la estación era un microcosmos del mundo que estaba dejando atrás, un escenario donde las jerarquías y las ambiciones se mostraban sin disimulo. Familias de comerciantes bien vestidos, con sus baúles de cuero y sus sombreros de viaje, esperaban con una impaciencia contenida para volver al este, a un mundo de gasolineras y aceras de ladrillo. Hacia el otro extremo del andén, grupos de hombres con la piel curtida y la ropa gastada, mineros y peones, esperaban el tren que se dirigía al oeste, sus rostros marcados por una mezcla de esperanza desesperada y agotamiento. Luke se encontraba en medio, un hombre que no pertenecía a ninguno de los dos mundos, una entidad solitaria en el espacio liminal entre el pasado y el futuro. El tren llegó con un estruendo de vapor y un chirrido de frenos que pareció sacudir los cimientos del pueblo. El olor a carbón quemado y a metal caliente llenó el aire, un perfume industrial que hablaba de poder, distancia y la implacable marcha del progreso, el mismo progreso que había puesto a Henry Abbott de rodillas y había convertido a Eleanor en una moneda de cambio. La gente se arremolinaba, los mozos de estación gritaban, y por un momento, en el caos ordenado del embarque, Luke se sintió completamente invisible, una sensación que ya no le producía amargura, sino una extraña y liberadora paz. Sostenía el billete en la mano, un pequeño rectángulo de cartón que era la escritura de su nueva vida. Ya no era dueño del agua, ni de un futuro en Promise Creek, ni siquiera de la posibilidad de un recuerdo compartido.
solo era dueño de ese billete y de la dirección que representaba. Lejos. Mientras subía los escalones de hierro del vagón, un recuerdo lo asaltó con la claridad de un relámpago. El rostro de Eleanor en la cabaña, iluminado por el fuego, sus ojos llenos no de deber ni de miedo, sino de una curiosidad tranquila y genuina. En ese momento, ella no era la hija de Abbott, y él no era su vaquero. Eran simplemente un hombre y una mujer, resguardados de un mundo que no los comprendía. Ese recuerdo era la única posesión que no podía ser hipotecada, vendida o sacrificada. Era suyo, inmutable y puro, y comprendió que al marcharse no estaba abandonando ese recuerdo, sino protegiéndolo, encerrándolo en un lugar donde las realidades del dinero y la reputación nunca pudieran mancharlo. El tren dio una sacudida, un gemido metálico que recorrió su espina dorsal, y supo con una certeza absoluta que, aunque su cuerpo se alejaba, una parte de él permanecería para siempre en aquella cabaña, tallando un pequeño caballo de madera bajo el sonido de la lluvia. El movimiento del tren se asentó en un ritmo constante y traqueteante, un latido de hierro que marcaba el paso de su nueva existencia. Promise Creek se desvaneció por la ventanilla, reduciéndose a una colección de tejados y columnas de humo que pronto fueron engullidos por la inmensidad de la llanura de Wyoming. Vio la aguja de la iglesia metodista por última vez, un dedo huesudo que apuntaba a un cielo que parecía indiferente a las pequeñas tragedias que se desarrollaban bajo él. Vio los contornos lejanos de las tierras de los Abbott, una mancha verde y próspera que ahora, gracias a su silencio, seguiría siéndolo. No sintió la tentación de mirar atrás hasta que todo desapareció. Su mirada se perdió en el paisaje que se desplegaba, una extensión interminable de artemisa y hierba seca bajo un cielo abrumadoramente grande. Era una tierra que no prometía nada, que no ofrecía consuelo, solo espacio. Y en ese espacio, Luke empezó a sentir los contornos de su propia libertad. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, y sus dedos encontraron la forma familiar del caballo de madera, envuelto en su pañuelo. No lo sacó. No necesitaba verlo. Su forma era un ancla en el océano de su incertidumbre. No era un recordatorio de lo que había perdido, sino de lo que había elegido preservar. Era el testimonio de que su amor, aunque condenado al silencio, se había basado en algo real, algo que existía más allá de las cercas y los títulos de propiedad. El vagón estaba medio vacío, y los demás pasajeros eran extraños, sus rostros vueltos hacia sus propios destinos, sus historias desconocidas para él. Por primera vez en meses, no sintió el peso de las miradas, ni la carga de una reputación que no era suya. Aquí, no era el hombre que había sido despedido, ni el hombre que guardaba un secreto peligroso. Era simplemente un pasajero. Podía ser quien quisiera. Podía construir un nuevo nombre desde cero, basado no en la herencia, sino en el trabajo diario. El futuro se extendía ante él, tan vasto y vacío como la llanura, y aunque sabía que estaría marcado por la soledad, también estaría marcado por la integridad. Se dio cuenta de que la verdadera propiedad no era la tierra que se pisaba, sino el carácter con el que se caminaba sobre ella. Y en ese árido paisaje, sintió que por fin había reclamado un territorio que nadie podría arrebatarle jamás. Apoyó la cabeza contra el cristal frío de la ventanilla, sintiendo la vibración del tren en sus huesos. El sol de la tarde bañaba la pradera en una luz dorada y melancólica, dibujando largas sombras que se extendían como dedos sobre la tierra. Su reflejo en el cristal era un fantasma superpuesto al mundo que pasaba, el rostro de un hombre más viejo de lo que sus años dictaban, sus ojos conteniendo una quietud que había sido comprada a un precio muy alto. Pensó en las diferentes formas de riqueza que gobernaban el mundo que dejaba atrás. Henry Abbott poseía miles de acres de tierra y cientos de cabezas de ganado, pero su imperio era frágil, dependiente de los caprichos del tiempo y de los hombres con dinero en los bancos del este. Edward poseía ese dinero, el poder de los contratos y las conexiones, pero su riqueza era una red de obligaciones y expectativas que lo aprisionaban tanto como a los que controlaba. Ambos eran hombres ricos, y ambos eran prisioneros. Luke, en cambio, no poseía casi nada. Un puñado de dólares, una alforja con unas pocas pertenencias y el recuerdo de una noche de tormenta. Sin embargo, en la economía de su propia alma, se sentía inmensamente rico. Su riqueza no residía en lo que tenía, sino en lo que se había negado a hacer. Se había negado a convertir un legado de independencia en un arma de venganza. Se había negado a usar el amor como una palanca para forzar su entrada en un mundo al que no pertenecía.
Se había negado a comprar la satisfacción de su orgullo al precio de la ruina de otra persona. El dolor por la pérdida de Eleanor era una brasa constante en su pecho, un calor sordo que sabía que lo acompañaría siempre. Era el impuesto que pagaba por su honor, pero era un dolor limpio, sin la gangrena del arrepentimiento o la vergüenza. En el silencio de su sacrificio, había encontrado una forma de paz que ni la tierra ni el oro podían ofrecer. Había aprendido la lección final de su padre, que el valor de un hombre no se mide por lo que acumula, sino por aquello que está dispuesto a entregar para seguir siendo él mismo. Cerró los ojos, sintiendo el movimiento del tren que lo llevaba hacia lo desconocido, y supo con una certeza tan sólida como los raíles de acero que lo sostenían que el único terreno que un hombre puede poseer de verdad es el honor que lleva dentro de sí. Si crees que la verdadera dignidad es la única riqueza que importa, comparte esta historia. Gracias por escuchar.